Cuando uno realmente vive una instancia donde te hablan a ti, por ejemplo, supongamos que tú tienes que cambiar el área que a lo mejor te enoja mucho, o te falta oración, o te falta esto, uno puede abordarla solo, po. Y uno dice, voy en el cuarto de oración, el Señor me empieza a trabajar, el Señor me empieza a ministrar, y uno dice, lo puedo abordar. Pero cuando es una instancia del matrimonio, es distinto. Porque ya no depende de uno, depende de dos. Ya no es todo lo que yo puedo hacer o lo que el Señor me está hablando, o lo que el Señor me está pidiendo o el Señor me está ministrando, sino que a la vez pasa lo que Dios está haciendo con mi compañero o con mi compañera y cómo todo eso influye en esta relación única que el Señor da. Entonces, quiero que puedan verlo de esa manera, que dos cosas. Primero, que por favor, si alguien alguna vez ha escuchado mucho, y yo creo que cuando alguien propone un taller de matrimonio o propone un encuentro de matrimonio, yo creo que más de uno, pero no me levante la mano, no se preocupe, más de uno viene así como porque lo trajeron o porque el pastor le dijo que tenía que venir, porque venía el pastor principal o el pastor Víctor o quien sea, tenía que estar. Porque no es una instancia tan íntima, tan difícil, y que uno en realidad dice, he hecho tanto, he hecho todo, nada funciona, ¿qué más me van a decir? Yo lo entiendo eso. Es totalmente entendible que tú digas, ¿qué más? ¿Qué más? 15 años hablando lo mismo, van a decir. ¿Cierto? Pero yo creo que Dios siempre tiene algo para decirnos. Y le voy a pedir a los muchachos que pongan una PPT. Y yo quiero primero, como en todas las cosas, establecer ciertos fundamentos. No les voy a hablar del punto de vista de la psicología, los 5 pasos para, los 5 lenguajes de, los 6 pasos de esto. No, esos pasos los verán ustedes. Yo quiero, vamos a tener 2 instancias. Una que es antes de un break, que me tengo que poner un temporizador, o si no aquí podemos morir de inanición. Y entonces, ¿qué estábamos? Van a haber 2 tiempos, muchas gracias. Yo por eso de repente me distraigo. 2 tiempos, entonces al principio vamos a establecer los fundamentos, vamos a tener un break y después vamos a tener un siguiente tema. Entonces, yo quiero que podamos ver los fundamentos. Entonces, la primera pregunta que podríamos hacernos, ya que estamos en un taller de matrimonios, ¿qué es el matrimonio? Porque si yo le pregunto a 5 personas qué es el matrimonio, puede que todos tengan una opinión distinta. Más encima que estamos viviendo una etapa en la vida de la historia humana en que el matrimonio está bastante desprestigiado, y con cierta razón, y más encima tampoco es que a la gente le interese el matrimonio. De hecho, yo creo que estamos en una de las épocas más grandes que los jóvenes tienen un total desinterés del matrimonio. Entonces, y si yo le pregunto a una persona qué es el matrimonio, me diría, no, que un hombre y una mujer se unen, se aman y con todo el amor que tienen intentan vivir lo mejor que pueden. Tienen hijos, se aman y lo importante es que se amen. Y podríamos llegar hasta por ahí, un poco más, un poco menos, ser comprensivos, ser amables, ser esto, ser lo otro. Sí, esos serían todos los efectos que se producen una vez que uno comprende cosas. Pero si yo no pongo los fundamentos de entender qué es el matrimonio para Dios, ¿cómo puedo edificar sobre eso? O sea, ¿cómo voy a edificar un matrimonio si no tengo un fundamento sobre qué edificar? Y alguien diría, ¿es que el fundamento es Cristo? Sí, totalmente. Pero el matrimonio a la vez tiene un fundamento en la palabra y en Cristo, donde a través de eso yo debo edificar. ¿Ya?
Quizás no voy a cumplir las expectativas de ustedes, de que estaban esperando los 5 pasos, los 20 no sé qué. No las voy a cumplir, pero sí espero con todo mi corazón que Dios traiga una revelación tan profunda de que ustedes corran a los pies de Jesús para que los transformen y tengan un buen matrimonio. Eso es lo que realmente espero. Que el Señor los transforme, se les revele Cristo y el Señor los transforme de una manera tan profunda que eso produce el efecto de que ustedes tengan un matrimonio quizás como el que quieren. Pasemos a la siguiente. ¿Sí? Ahí está la palabra en Génesis 2, y vamos a leer del 20 al 24. Y dice así: y puso Adán el nombre a toda bestia. No piense en nadie, por favor. Estamos hablando de los animales. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. La siguiente. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Acá, en la palabra, existe una definición y una muestra de qué es realmente el matrimonio. Porque el matrimonio no es algo que a una persona se le ocurrió. No es que un día un hombre y una mujer dijeron: oye, me siento solo, igual me siento atraído por ti, ¿qué tal si nos unimos y nos casamos? Y entonces un día alguien se casó y dijo: nos casamos, tuvimos hijos y ese fue el primer matrimonio. Esto no fue así, no fue como que el primer matrimonio ocurre porque Dios lo estableció y lo diseñó. Esto nos muestra, porque esto está en Génesis capítulo 2. En el capítulo 1 también habla del matrimonio. Yo tomé este que es más extenso para lograr mostrar algunas cosas. Pero el matrimonio, lo primero que hay que saber que es una obra de Dios. Es una obra de Dios. No es una invención humana. No es que a un ser humano se le ocurrió casarse. Lo primero que tienen que saber es que es obra de Dios. Esto está en el diseño y en el plan de Dios. Cuando el Señor creó los cielos, la tierra, los mares, el universo, acto seguido el Señor crea animales, bestias y después crea al hombre. Y cuando crea al hombre, el hombre le puso los nombres a los animales, le puso los nombres a las bestias, le puso el nombre a todo. ¿Puedes volver al anterior? No siga hasta que yo le diga. Vuelve al anterior. Los voy a tener así porque yo tenía mi disparador, pero los voy a tener para allá, para acá, para allá, para acá. Entonces dice, anterior. Entonces, te das cuenta que él estaba poniéndole los nombres y Dios pone en un sueño, hace dormir a Adán para que de Adán nazca la mujer. Esto no es trivial. Entonces, el nacimiento del hombre, que es Adán, sale del polvo de la tierra y Dios sopló aliento y vive Adán. Pero cuando aparece la ayuda idónea de Adán, es porque en todo lo que pudieron ver, imagínate, el Señor vio todos los animales, todo lo que creó. Podemos poner aquí cielo, estrellas, planetas, universo, árboles, peras, manzanas, choclos, paltas, todo. Y todos los animales, y dice, y no se halló ayuda idónea para Adán. No existe nadie que pueda ser compatible con Adán. ¿Cómo nace Adán? Perdón, ¿cómo nace Eva?
de la misma esencia de Adán. O sea, ella es tomada como una esencia del varón. O sea, ella es parte humana, nace de él. ¿Quién concibe a Eva? Dios. Dios. ¿Quién formó a Adán? Dios, del polvo. ¿Y quién concibió a Eva? Dios, porque la saca para que tenga la misma esencia de humana de Adán. Pero el Señor la formó, el Señor fue el que la fecundó, el Señor fue el que la hizo. Eso es lo primero que hay que saber. Y cuando Dios crea a la mujer, la crea con la intención de que sea una ayuda idónea para el varón, porque no era bueno que el varón esté solo. Y ustedes se darán cuenta, varones solos hacen puras cabezas, puras tonteras. Un varón solo a veces no es muy sabio, pero necesitaba esta ayuda idónea. Entonces ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho, porque si nosotros empezamos a poner el foco de que el matrimonio es una instancia, es algo que Dios creó, que es una obra de Dios y que la hizo para su gloria. El matrimonio está hecho para la gloria de Dios. Y es obra de Dios. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros venimos de una naturaleza caída y muchas cosas tenemos que reaprenderlas. Entonces, miren lo que dice. Entró en sueño profundo y mientras él dormía, tomó una costilla y cerró la cana en su lugar. Ahora sí tengamos la siguiente. ¿Cierto? Miren lo que dice el 22. Hizo a una mujer. ¿Y qué pasó cuando, imagínense, Adán queda dormido, le saca una costilla para que tenga de la misma esencia de Adán, forma a Eva, el Señor le da aliento de vida, Él la concibe, Él la gesta, Él la hace, la tiene lista, la formó, ¿y qué dijo el Señor? Voy a esconderle a Eva para que éste no la pille, porque es un degenerado. O la voy a esconder para que él la encuentre, para que sea romántico y se encuentre en los matorrales y él la busque y le diga, corro por el viento. No, el Señor lo que hace, crea a la mujer para dársela a Adán. Dice, y la trajo al hombre. O sea, es como cuando un varón, yo por ejemplo, cuando se case mi hija, ¿yo qué voy a hacer? Voy a venir al altar, si es que no me toca predicar, pero lo que espero, ¿cierto?, es traer a mi hija al altar. Espero que no me toque predicar, aunque si ella quiere. Pero yo voy a traer, como el papá de Victoria, que es mi hija, la voy a traer al altar para dársela a un varón. El Señor, que es el papá de Eva, que la formó, la forma, la hace y se la trae a Adán. Aquí está tu esposa. Aquí está tu esposa, Adán. Esta es tu ayuda idónea. Yo como papá de Eva te la entrego. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que sea tu esposa. Yo te la traje para ti. Aquí está, Adán. Eso es lo que está sucediendo. Y la trajo al hombre. Dios veía que era bueno para Eva, bueno para Adán y se la entregó. Y eso es lo que hacemos en el altar. El papá le entrega la esposa al esposo. Es lo que sucede. O sea, a veces ha tenido que ser de otra manera, por cierto, porque o no está uno o no está otro, pero es el diseño original. Entonces, esto es una obra de Dios y es un diseño en la creación. Y más encima, a la primera mujer, Dios se la trajo a Adán. Se la trajo. Si fuera malo, el Señor la esconde. ¿Sabes que Adán todavía no estáis muy maduros? Vamos a esperar un rato y en 3 años más te la muestro. No, la creó y se la trajo. ¿Por qué? Porque aquí estamos antes de la caída. Pero lo tremendo es que el matrimonio prevalece con todas sus condiciones post caída del ser humano. Entonces, pasó eso, tremendo, en un puro versículo, querido. Dice, y dijo entonces Adán qué impactado.
Le traen a Eva. Yo estaba solo poniendo nombre, perros, gatos, caballos, todo, ¿cierto? Aquí cultivando el huerto, porque por si acaso Adán trabajaba. Y dice, y entonces Adán dijo, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. O sea, ella nació de mí, Dios la formó de mí para mí. Y me la trae como una ayuda idónea. Ella es mi compañera, ella es mi complemento. Ella es todo lo que yo necesito como complemento. Y Dios la creó como un regalo para mí, para que estuviéramos juntos. Yo soy el regalo para ella y ella es el regalo para mí. Voy a estar completo. Y el Señor me la trae como un regalo. ¿Te das cuenta? Está pasando algo tremendo. Y Él la ve y dice, si hasta se parece a mí, pero en versión mejorada. Carne de mi carne, hueso de mi hueso. Y dice, y esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y luego que Él la trae, el Señor la trae, ¿para qué se la trae? Para unirlos en matrimonio. A eso la trae. La trae para unirlo en matrimonio. ¿Por qué? Porque en el verso 24, después que la trae, Adán se impacta. ¡Wow! Dice, Dios la hizo para mí. ¿Qué hace enseguida el Señor? Realiza el primer matrimonio. ¿Dónde está? En el verso 24. Por tanto, dejará el hombre, aquí queda establecido, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí el Señor está estableciendo el primer matrimonio. Crea a la mujer, se la trae a Adán para que sea el primer matrimonio. Y aquí se fundamenta el matrimonio en que es una obra de Dios, es un diseño de Dios y después lo vamos a ver que es para la gloria de Dios. ¿Sí? Pero es una unión. Dice, y se unirá a su mujer. Entonces, lo primero que tenemos que saber también, o lo tercero, es que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer. Si se une un hombre con un hombre o una mujer con una mujer, ¿qué voy a decir yo? Nada. Pero les digo algo, eso delante de Dios no es un matrimonio. Es solo una unión entre un hombre y un hombre o una mujer y una mujer de manera carnal, pero para Dios eso no es un matrimonio, porque un matrimonio es entre un hombre y una mujer. Dios creó a Adán y Eva, y en Génesis 1:17 dice, hombre y mujer los creó Dios. ¿Para qué los creó? Porque uno es el complemento del otro, porque Adán no se encontró nadie que fuera su complemento en todo el huerto. No se encontró a nadie. Si él hubiese necesitado a alguien, Dios crea otro hombre. Pero Dios creó a una mujer. Él creó a una mujer. De tal manera que solamente cuando se une un hombre y una mujer, producen vida. ¿Por qué pueden producir vida? Porque es algo que Dios creó, que Dios formó. No importa a veces la instancia en que sucede, pero dentro de ellos traen vida. Si yo uno un hombre con un hombre, no hay vida. Si uno una mujer con una mujer, no hay vida. Solo si uno un hombre y una mujer, ahí hay vida. No puedo generar vida de un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, porque para Dios eso no es un matrimonio, porque el matrimonio lo formó, lo creó y lo diseñó Dios, no un ser humano. ¿El ser humano puede cambiar los diseños? Sí, ha cambiado muchos, y por lo tanto dice, este es un matrimonio, ese también es un matrimonio, ese es un matrimonio, es un matrimonio, es un matrimonio y es un matrimonio. Dios dice, eso será para ti lo que sea. Tú puedes decir que esto, Dios dice, voy a poner un ejemplo, esto es una silla. Y alguien de ustedes pasa el tiempo y dice, no, para mí es una mesa, no, para mí es una casa, no, para mí es un pizarrón. Di lo que quieras. Yo no te voy a cambiar tu manera de pensar. Para ti es una mesa. Una tontera decir eso. Pero Dios diría, yo cuando diseñé esto, el que lo creó, dice, yo diseñé una silla. Cambia, tú quieres cambiarlo a mesa, ponle el nombre que quieras, pero para mí la silla es la silla. Entonces el Señor creó el matrimonio
entre un hombre y una mujer, porque son los únicos que pueden producir vida. Porque cuando Dios crea el matrimonio, le da un mandato: que fructifiquen, que procreen, que se multipliquen. La unión no puede producir multiplicación, no puede producir fructificación, no puede producir el mandato de Dios, entonces eso no es un matrimonio. Obviamente que alguien mira, pastor, ¿y la infertilidad? Bueno, eso uno ora, es distinto, porque eso son situaciones y excepciones que ocurren, pero por distintos casos, pero en general un hombre y una mujer producen vida. Ahora, yo podría juntar un hombre con un hombre y esperar 100 años y no voy a encontrar un hijo, a menos que adopten uno que salió de un hombre o una mujer. Puede ser in vitro, todo lo que tú quieras, pero sigue teniendo el óvulo de una mujer y un espermatozoide de un hombre. O sea, igual necesito un hombre o una mujer. Supongamos que han puro hombre, no hay óvulo, pues. No, que lo voy a hacer in vitro. Y sin óvulos, ¿cómo lo hací? No tenéis cómo, pues. Entonces cuando alguien dice, pero también se puede hacer in vitro, sí, pero igual necesitas un óvulo. Y para tener un óvulo necesitas una mujer. Volviste a lo mismo. Entonces, esto es importante. Y el matrimonio entonces es un diseño de Dios, ¿ya? Entonces, lo primero que usted tiene que saber es que el matrimonio es obra de Dios. Es diseño de Dios, y que un matrimonio es un hombre y una mujer, y que el Señor vio que el hombre estaba solo y que la mujer es su ayuda idónea, es la bendición que tiene, y el Señor encontró que esto era bueno porque le dio a la mujer, se la entregó, y Dios efectúa el primer matrimonio. Acá dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué? Porque en la instancia es la única unión tan perfecta que sucede, que pueden ser considerados una sola carne, dice la palabra. Cuando la Biblia habla de una sola carne, es un solo ser. No sé, lee cualquier parte de la Biblia. La lucha no es contra carne ni sangre. ¿De qué estamos hablando? De una persona, de un ser humano, humanidad. La lucha no es contra carne ni sangre y distintos otros lugares. Esta es la primera que se me viene ahora. Entonces, cuando hablamos de carne, estamos hablando de un solo ser. Si bien es cierto, cuando una mujer tiene a su hijo o a su hija en el vientre, esta ligadura es fuerte porque en el fondo son uno. Porque el bebé se gesta dentro. Entonces, tú miras a una mujer, pero tiene un bebé dentro, son dos, pero en el fondo es una persona que está dentro de la otra personita. Entonces hay un acercamiento, pero Dios no dice que la mamá se hace uno con el hijo. No existe en ninguna parte eso. Porque siguen siendo dos. ¿Ya? Yo sé que es difícil lo que estoy diciendo y las mujeres me pueden tirar tomate. pero en cambio, acá dice que el objetivo de unirse un hombre con una mujer, primero dejar a su padre y a su madre, que se unan, que sean una sola carne. Alguien diría, ¿cuál es el objetivo? Que lleguen a ser un solo ser, una sola carne. Y esto, si bien se refiere a la intimidad, no es solamente la intimidad. Es llegar a ser un solo ser. Ahora, no quiere decir que piensen lo mismo. Ay, justo yo pensé eso y tú también. No me refiero a eso. Me refiero a que ambos están en el plan de Dios y en el diseño de Dios y cumplen el área que Dios les dijo que tenían que hacer. Ya. Ahora, pasemos a la siguiente. El matrimonio entonces es una unión entre un hombre y una mujer tan íntima que ya no son dos sino uno. Pero también el matrimonio es un pacto. Es un pacto. Lo que pasa es que los seres humanos no estamos acostumbrados a funcionar con pacto. Nosotros, cuando, por ejemplo, voy a hablar de algo, cuando alguien piensa en el divorcio o se quiere divorciar, piensa cómo rompe el contrato legal, pero no piensa cómo rompe el pacto. Por eso que la gente convive, porque dice, si yo convivo, no tengo un contrato legal.
Pero si yo me caso, tengo un contrato legal. Por lo tanto, si tengo un contrato legal y me quiero divorciar, tengo que romper el contrato legal. Pues sí, es como cualquier asociación terrenal, se crea una empresa, ¿cierto? Dice, estas son las condiciones y las condiciones de separación son estas. Entonces nosotros legalmente hacemos lo mismo. Usted se puede casar bajo 3 modalidades. Separación de bienes, ¿cómo se llama este otro? Bienes mancomunados o el otro es la más común que era antes. Ya. ¿Escucharon? Se quería casar con separación de viernes. Viernes. Quería el viernes para él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no logramos dimensionar lo que es para el Señor el pacto. Porque estamos en una época más encima que el pacto vale poco. Por ejemplo, el pacto es como cuando alguien da la palabra. Es como antiguamente, ¿cómo cerraban los contratos? Se daban la mano, y la palabra valía, pues, era la honra. Estoy aquí. Y esa persona perdiera todo en un negocio, lo que sea, tenía que honrar su palabra. Si no honraba su palabra, esa persona se desprestigiaba solo porque no era digno de confianza de nadie. Obviamente, como el ser humano no funciona con pactos ni palabras, muchas veces se tiene que hacer temas legales, contratos legales, porque sin un contrato legal nadie se asusta. Y como el ser humano, ¿cierto?, necesita un susto, una obligación, un porqué, tenemos eso. Pero antiguamente se cerraba dando la mano. Y en el fondo, el Señor cuando nos da un pacto, nos habla, Él está dando la mano. Él nos está diciendo, como cuando le dijo a Abraham, voy a hacer un pacto contigo, Abraham. En el fondo le hizo esto, le estrechó la mano. Abraham, te doy mi palabra. Mira, no puedo jurar por nadie más grande, porque yo soy el más grande. Te doy mi palabra, Abraham, que yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Te doy mi palabra. Y le estrechó la mano y el Señor cumple su palabra. Porque ya le estrechó la mano a Abraham. O sea, no físicamente, estoy dando una alegoría. Y así cuando el Señor hace un pacto con el hombre en su palabra, dice, yo haré esto, ¿cierto? Él está estrechando su mano y te está mirando la cara. Te doy mi palabra, por eso que la Biblia es la palabra de Dios. El Señor te está diciendo, te doy mi palabra, que esto va a ser así, de esta manera, así y así. Te doy mi palabra. Te estrecha la mano y espera que tú hagas lo mismo. Entonces el Señor establece un pacto de unión delante de Dios entre un hombre y una mujer. Él establece ese pacto. Él dice, no, aquí cabritos, chiquillos, esto no es un juego. Aquí ustedes si se quieren casar, van a establecer un pacto y van a venir delante de mí porque ustedes van a estar unidos para siempre. De ahí lo vamos a desarrollar. Porque ahí, tranquilo, de las caras ahí. Pero pastor, la palabra, tranquilo. Entonces, el Señor dice, ustedes van a venir delante del altar y se van a estrechar la mano y se van a recibir uno al otro y van a decir, hasta que la muerte nos separe. También. Pasemos a la siguiente. Entonces, mire, voy a poner esta cita de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nuestro Señor Jesucristo en esta cita de Mateo 19, la vamos a desarrollar, va a hablar del divorcio. Alguien diría, pero ¿cómo? Tan pronto pasamos 2 PPT y vamos a hablar del divorcio. Miren, porque estamos estableciendo, acuérdense, primer bloque estamos estableciendo fundamentos. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, estaba enseñando, ¿cierto? Se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Yo quiero poner todo para que sepan el contexto.
Y dice, entonces vinieron a él los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Para no decir, no, son puros hipócritas. No, son gente religiosa que sabe la palabra, que estudia la palabra y vive por la palabra y conoce la palabra. No son ignorantes ni neófitos, son gente que estudiaba la palabra y enseñaba la palabra y hacía su mejor esfuerzo, equivocadamente en muchos casos, para vivir conforme a la palabra, a pesar de que tenían muchas otras reglas que ellos mismos establecieron, pero en esencia ellos querían hacer la palabra, la estudiaban y la seguían lo mejor que podían. No estamos hablando de alguien que no anda en el mundo y no conoce nada de Dios, no, de este tipo de personas. Y dice, y le vinieron a preguntar, tentándole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En el fondo le dicen, Señor Jesús, hemos escuchado tu enseñanza y todo. Te queremos hacer una pregunta. Si pasa algo, ¿me puedo divorciar sí o no? ¿Sí o no? ¿Me puedo divorciar? ¿Qué dices tú, Señor? ¿El hombre se puede divorciar de su mujer? Chan, imagínate la pregunta. Es difícil, ¿o no? Bueno, aquí viene la respuesta. Espero que la resistamos. Vamos. Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él los hizo al principio varón y hembra? Eso es Génesis 1:17. Y dijo, en lo que estábamos leyendo, Génesis 2:25, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿No lo han leído ustedes que pasan leyendo la Escritura? Pero hasta aquí llegaba la revelación de Génesis y los dos serán una sola carne y los dos serán un solo ser. Pero el Señor, tal como lo hizo en el Sermón de la Montaña, que dijo, usted, la ley dice, o ustedes oyeron, no matarás. Mas yo les digo que el que le dice tonto, fatuo o habla con su hermano, ya lo mató. Ustedes leyeron o miraron la escritura que dice, no adulterarás, no cometerás adulterio. Mas yo les digo, boom, sube la vara, ¿cierto? Dice que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón con ella. Bueno, acá le está diciendo lo mismo. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hasta ahí estaba la revelación en Génesis. Pero el Señor agrega, ¿qué debo interpretar de ese versículo? Así que ya no son dos. Esto no es una interpretación mía, esta es la interpretación de Jesús del versículo que habíamos leído anteriormente. Ya no son dos, sino uno solo, dice otras versiones, una sola persona, un solo ser. Por tanto, como son un solo ser, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¡Pah! ¿Te das cuenta? Dice, a ver, ¿entendieron ustedes que el padre entrega a la esposa en el altar, se la entrega al varón? Hacen un pacto delante de Dios porque deja a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser, una sola carne. Deja el nido, deja su casa y ahora se establecen y deben ser una sola carne. ¿Qué significa que ahora sean un solo ser? Que esto no se puede disolver, dijo. Esto no se puede disolver, porque lo que unió Dios, dice, no lo puede separar el hombre, porque ustedes vinieron delante de Dios a que Dios los una. ¿Vinieron delante de Dios para que Dios los desuna? No, lo tomaron solo esa decisión. Ustedes vinieron delante de Dios para que Dios los una, pero no van a poder venir delante de Dios para que Dios los desuna. Porque lo que une Dios no lo separa el hombre. O sea, nadie podrá decir,
tú, ya yo me voy y todo esto. Dime que no es impactante. Es como diciendo, ustedes piénsenlo bien antes de casarse. Porque una vez que entran, ya no salen. Y tú dices, wow, me lo hubiesen dicho antes. ¿Cierto? La enseñanza no termina ahí. ¿Ustedes creen que Jesús no conoce los corazones de los seres humanos? Qué ilusos que somos con el Señor. Decimos, no, si el Señor se le escapó esto y yo por el lado voy a salir con mi... Yo por el lado voy a tener la chance. No, pero hay que tener esto. El Señor dice, lo que une Dios no lo separa el hombre. Pasemos a la siguiente, porque con eso van a quedar fríos. Entonces, chuta, ¿qué opina Dios del divorcio? Entonces, pasemos a la siguiente. Seguimos leyendo, el mismo Mateo 19. Lo que pasa es que la tengo dividida. Les dijeron, los fariseos quedaron helados, igual que muchos acá, y dijo, a ver Jesús, yo sé que eres un rabino, glorioso lo que estás diciendo. Dice, y entonces dinos por qué mandó Moisés a dar carta de divorcio a una mujer y repudiarla. Entonces dime por qué para Moisés existe el divorcio y para ti no. Si lo que escribió Moisés, hasta lo que yo sé, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se contradice, y lo que Dios dice después no lo borra con el codo. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él no miente, Él no es hombre para mentir. Entonces, si entendemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, y por más que el que escribió fue Moisés, Moisés escribió de parte de Dios, por lo tanto, todo lo que entregó Moisés, entendemos que viene directamente de Dios. Porque si no, tenemos un conflicto con toda la palabra que lo escribieron hombres. Y solo tendríamos que quedarnos con lo que dijo, con lo que registraron que dijo Jesús. ¿Te das cuenta? Que el conflicto no es menor. Entonces le dicen, pero ¿cómo entonces Moisés dijo, sí, se pueden divorciar en ciertos casos? Le pusieron la palabra enfrente porque son hombres que saben. Pero nuestro Señor les dijo, ¿saben por qué les dijo eso? Por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Pero qué agrega? Más en el principio no fue así. Nunca fue el diseño de Dios, porque para Dios tú te casas y lo que une Dios no lo separa el hombre, porque si se une en un solo ser, ¿cómo Dios va a decir ahora esto se separa? ¿Te das cuenta? Es como que Dios formara algo, se dedicara a formar algo y dijera, esto se va a formar, después va a quedar más claro en todo caso, y va a formar y de repente el Señor dice, no, ¿sabes qué? Esto se puede deshacer. Eso va a tener implicancias muy grandes si algo se puede deshacer y si se puede romper algo que el Señor ya pactó, que el Señor ya dijo, que el Señor ya decidió. Tiene implicancias muy fuertes. Porque el matrimonio no es solamente porque dos personas están enamoradas, no es solamente porque dos personas se quieren casar. El matrimonio refleja la gloria de Dios y de ahí lo vamos a ver y ahí van a darse cuenta cuál es el real problema. Entonces, Jesús le dice, cuando alguien se divorcia, el único problema que hay acá es por la dureza del corazón. El único problema es que tienen el corazón duro. ¿Uno de los dos o los dos? Uno de los dos tiene el corazón duro. Ya sea que uno por dureza de corazón no quiso cambiar y el otro por dureza, como el otro no quería cambiar y se portó mal y se portaba mal. Este duro de corazón porque no quiere amar y esta otra persona se le endureció también el corazón y dijo, no te perdono más, chao. Ambos se le endureció el corazón. ¿Y cómo se le endureció el corazón? El Señor dice, Moisés les permitió
Porque el Señor les dio una salida, pero fue una salida que no estaba contemplada en el inicio. Estaba hecha solamente por la dureza del corazón del ser humano. Pero si tú quieres vivir la plenitud y el origen de las cosas y tal como es, así Dios no lo creó. Así Dios no lo creó. Te dije. Y mire lo que dice aquí. Y tú dirías, sí, pero entonces si nos separamos, no pasa nada. Po. Mire, dice, pueden repudiarla, más al principio no fue así. Y yo digo, es como cuando el Señor dijo, es verdad, usted dijo, la palabra dice, no adulterarás. Y después el Señor agrega, mas yo digo. Ya. La palabra dice, no matarás. Mas yo digo. Pero todos dicen, no, si a mí me gusta más el Antiguo Testamento. Es que cuando el Señor dice, mas yo digo, es que la vara va, boom, va a subir. El yo digo es para la iglesia porque tiene el Espíritu Santo y es una nueva criatura que Dios la está santificando. Entonces, para nosotros, cumplir la ley va a ser, si la fuera como ellos, sería más sencillo. Cuando Dios agrega el mas yo digo, afírmese cabrito. Dice, mas yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, que cualquiera que divorcie a su mujer, porque en ese tiempo los divorcios eran así, ahora el divorcio también es que la mujer repudia al varón, salvo por causa de fornicación, lo vamos a ver al tiro, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. No, que nos divorciamos y todo. ¿Sí? ¿Se volvió a casar? Sí. Está adulterando. ¿Sabes que cuando yo le empecé a leer eso? Casi me desmayé. Sí. Yo no sé si se ríen de nervioso porque... Porque ya alguien diría, pastor, ¿y qué pasa si yo ya me divorcié y me volví a casar? Bueno, esto es hermoso porque el Señor es como que alguien dijera, pastor, pero ¿y qué pasa si yo ya forniqué y ahora me quiero casar? Es lo mismo. Cuando alguien está en ignorancia, pero luego que viene la luz de Dios y de su palabra a su vida, y esa persona quiere obedecer a Dios, es distinto. Porque la persona pide perdón, se arrepiente, pero no porque es un juego, sino que porque reconoce ahora la verdad de Dios y su palabra y ahora quiere obedecer a Dios. A veces es muy difícil. Entonces uno le dice, Señor, ayúdame, porque yo en mi fuerza simplemente no puedo. No puedo. Si tú ves a un joven, a un hombre, a un joven, dice, Señor, yo antes tenía sexo, caía en la fornicación, quiero no hacerlo más, pero humanamente no puedo. No puedo. Y asimismo un casado diría, Señor, yo o te lo lleva o te lo mando porque no lo soporto. Es como lo mismo. ¿Te das cuenta? Los jóvenes creen que los matrimonios están mejor y los matrimonios dicen los jóvenes están mejor, no se casen. Ambos están mal porque tenemos que obedecer la misma palabra de Dios. Todos estamos sujetos a la misma palabra de Dios. Lo que pasa es que el que está casado quiere vivir como un soltero. Y el que está soltero, que como un casado. Anda a entender esa cuestión. ¿Cierto? Eso es como inentendible. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer a Dios. Porque la esencia del ser humano es desobedecer a Dios. Entonces le dijo, ¿por qué aquí dice, por si acaso dice, pastor, pero por causa de fornicación? Pregunta, ¿dice adulterio o fornicación? Ya. Y aquí hay una aclaración. En el original no dice adulterio, a pesar de que estamos hablando de adulterio. ¿Por qué no dice adulterio? ¿Y por qué dice fornicación? Fornicación es cuando alguien tiene intimidad sexual antes del matrimonio. Si una persona está casada y tiene intimidad sexual con alguien diferente a su esposo o a su esposa, según sea el caso, adulterio. Entonces, claramente el Señor dice, intimidad sexual fuera del matrimonio, yo no la bendigo en ningún caso.
fuera del matrimonio se llama o fornicación o adulterio. No tiene más nombre. ¿Ya? ¿Por qué dice fornicación? Porque antiguamente, cuando alguien se iba a casar, las personas hacían un pacto, ¿cierto?, de compromiso, como el que hizo María con José, pero las personas ya estaban como casadas. No es como ahora, tenemos un compromiso, te tiro el anillo, no, hasta el altar, me puedo arrepentir hasta cuando esté adelante. No. En ese tiempo no era así, tenían un pacto, conversaba el esposo con el papá, quedaba todo organizado y era como que ya estaban casados. De hecho, ese es la forma en que nosotros estamos casados como iglesia hasta la segunda venida de Cristo, cuando ya nos va a tomar para estar con nosotros para siempre. Y es por eso que estamos esperando la boda del Cordero y está la representación. Pero en ese tiempo era así. Entonces, María, acuérdense que en este periodo entre que se casó, pero solamente con el compromiso, vino el Espíritu de Dios, la cubrió y concibió ella, ¿cierto? Quedó encinta. En este periodo de compromiso, pero casada. Entonces, dice la palabra que José, como la vio que estaba encinta, dijo, aquí pasó algo. ¿Eso es adulterio? No. ¿Qué es eso? Fornicación. Entonces, como era fornicación, dice que se quiso divorciar. Léanlo. Dice, se quiso divorciar en secreto. ¿Cómo alguien se va a divorciar en la época de ahora si todavía no está casado? No es posible, pero en la época de antes, al adquirir el compromiso, era como que ya estaban casados. Y si rompían el compromiso, era como un divorcio. Entonces dice, te puedes divorciar en el único caso de fornicación. ¿Por qué? Porque para Dios todavía no han llegado a ser uno. Porque una vez que se unen y son uno, yo no bendigo ningún divorcio, dice el Señor. ¿Te das cuenta? Por eso dice en caso de fornicación, no, que se fue. No, no dice adulterio. Dice fornicación porque el Señor estaba explicándolo en ese caso. Así que si alguien quería una salida extraña, lamentablemente no era esa. Pasemos a la siguiente, que ya, como siempre, se me acabó el tiempo. Entonces, con todo lo que he hablado y he motivado el matrimonio, la pregunta diría, quizás sea mejor no casarme. Y otro diría, los del fondo, ¿cierto? Oye, si están poniendo la cosa así, creo que está mejor no casarse. Y los que están aquí dirían, yo ya me casé. Esto es como la mafia, ya entré y aquí no se puede salir. Aquí vivo, nadie sale, dices tú. Pero veamos, porque dirían, no, Dios no la abordó esta. No, Jesús abordó hasta esto. Miren, veamos la siguiente. Y aquí vamos a leer. Dice, le dijeron los discípulos que estaban escuchando, dijeron, si es así la condición con que no me puedo divorciar, porque cacharon, pues entendieron, dijeron, a ver, si entro y no puedo salir, esto está, mejor me meto a la mafia. Pues. Dice, ¿cierto? Pero, ¿viste? ¿Te das cuenta? Tan así, dice, a ver, Señor, te queremos contar, pero así no queremos ofender tu discurso ni tu enseñanza. Te vamos a preguntar en privado, porque en realidad, así como la estáis contando, está mejor, dice, si así la condición del hombre con su mujer, entonces no conviene casarse. Po. Te das cuenta que los seres humanos han pasado 2000 años y seguimos pensando exactamente igual. Claro. Alguien diría, oye, no, si el ser humano ha cambiado. Oye, 2000 años, pues viejo, si antes 1500 años antes del descubrimiento de América. Y dice, entonces Jesús les dijo, ay, cabrito. Dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes dado. Pero aquí va a explicar porque dirían, no entendimos. Dice 12, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres.
Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Alguien diría, ¿y qué quiso decir el Señor? Se lo voy a explicar en chileno. Bueno, en latinoamericano para que todos entendamos. ¿Qué quiso decir el Señor? Con que ustedes están diciendo, entonces mejor no casarse. La hice. El Señor dice, pero es que les quiero decir algo. Ustedes tienen una necesidad biológica, fisiológica, de amarse y de tener intimidad sexual. Ustedes van a tener el deseo sexual. El 90%, la mayoría de los seres humanos, hombres y mujeres, incluso más una especie que la otra, tiene la necesidad y el deseo sexual. Dice, porque yo los creé así. Entonces, si ustedes no se quieren casar, perfecto, pero la condición es esta, sin sexo. Porque si ustedes tienen sexo o intimidad sexual fuera del matrimonio, se llama fornicación. Y la fornicación es un pecado de muerte y dice la palabra, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los fornicarios entrarán al reino de los cielos. Así que si ustedes se quieren quedar afuera del reino de los cielos, no hay problema, vayan a fornicar. ¿Cierto? Es que yo quiero convivir. Como tú quieras, nadie te va a obligar, pero estás fuera del reino de los cielos. Fuera. Entonces, y por eso que él habla de eunucos. ¿Qué es un eunuco? Alguien que lo habían, ¿cierto?, castrado, extirpado sus genitales para que tuviera cierta, porque tenía que cuidar a las doncellas y todo eso. Entonces el eunuco no tenía deseos sexuales, ni podía tener intimidad sexual. Entonces Dios está comparando al que no se casa, usted va a ser entonces perfecto. Entonces, ¿usted no se quiere casar? No, perfecto. Entonces usted es un eunuco, que no está mala. Dice el Señor, dice, ahora hay 3 clases de eunucos. Hay un eunuco que son hechos eunucos por los hombres, o sea, los castraron y dijeron, tú eres eunuco y esa es su labor en la antigüedad en el palacio del rey y todo eso. El eunuco, ¿cierto? Como incluso el eunuco que viene y que se convierte con Felipe porque era el tesorero. Muchos eunucos que muestran. Usted entonces va a ser eunuco porque lo hicieron eunuco. No, pastor, es muy violento eso. Entonces el Señor dice, hay una segunda forma que alguien sea eunuco. Que se hicieron eunuco a sí mismo. Me pasó otra. El primero, que nació eunuco. Lo vamos a dejar como segundo. Nació eunuco. Nació con ese don que le llaman don de abstinencia. Que algunos dicen, ay, pero no tenés ese don, espero tener ese don. No, sí. Si alguien lo tiene, no va a andar sufriendo porque lo tiene. Es como que alguien diga, ay, espero nunca tener el don de sanidad porque no me gusta que se caigan, no me gusta que se sanen. Sí, es lo mismo, po. Ay, no me gusta el don de administración porque a mí me estresa ver plata. No quiero el don de abstinencia, pues usted sabe, pues. Pero tú tienes deseo, sí, no lo tenés que rato, así que no te preocupes. Ni siquiera tienes que orar para saber si lo tienes. Te lo digo de una. Porque si tú decís, ojalá que no lo tenga, no lo tenés, claramente. Claramente no lo tienes. ¿Ya? Entonces dice, nacen así, por un don de Dios, porque Dios los apartó para eso. Y Pablo dice, y existe una tercera opción, que las personas se hacen eunucos por causa del reino de los cielos, como Pablo, que él decide no casarse, no tener esposa, para así trabajarse, dedicarse de lleno al 100% a la obra de Dios. Dice, yo me quiero dedicar al 100%. Por eso es que Pablo dice, cuando alguien se casa, igual no es que sea una imposibilidad, pero tiene que darle tiempo a su hogar, tiene que darle tiempo a su esposa, tiene que darle tiempo a sus hijos, y no es que eso sea un impedimento, pero tiene que compatibilizar, no puede decir, oye, me voy a la India por 2 años. No, pues, no te puedes ir a la India por 2 años, estás casado. Tenés que
cumplir con tu esposa todos los deberes, el deber conyugal y todo lo que sea necesario. Tienes que darle cariño a tus hijos, tienes que estar ahí presente para criarlos. No, pero es que el Señor me llamó a la India. No, porque quizás te pasaste un rollo nomás. Es que entonces me voy a separar. Peor, pues no te podís separar porque entonces ya te casaste, te estamos diciendo. No, que usted no me entiende, tuve un sueño. Haz lo que quieras. ¿Te das cuenta? ¿Y si la esposa sueña, para qué lo que se vaya? Habría que tener 2 o 3 confirmaciones. Pero lo de Pablo es el doble esfuerzo, porque él aún tiene que hacer todo él. O sea, si uno piensa que no me caso, ya no voy a echar más leña, igual tengo que echar leña para mí. No, Sí. por poner un ejemplo, o sea, porque igual tiene que hacer cosas para que esto exista. Sí, exacto. Sí. O sea, no sé si es más complicado. No podría decir eso, porque Pablo mismo, si lo hubiese visto una complicación, a ver, obviamente siempre es mejor 2 que 1, pero cuando el Señor llama, si tú te das cuenta, Pablo incluso recomienda en 1 Corintios que es mejor que nadie se case. Dice, a ver, es mejor que cada uno tenga su propia esposa. Dice, pero mi consejo, que no es un mandato, mejor que no se case. Ese es mi consejo, dice, pero no un mandato. Entonces, si fuera un impedimento y un problema y que él hubiese tenido un menor desarrollo ministerial, Pablo no daría ese consejo. Lo que pasa es que nosotros lo vemos de una manera, pero hay que tratar de romper eso, quitarlo para el lado y decir, ¿qué dice? Pablo dice que para él era mejor. Porque Pablo dice, es que entiéndeme, si yo estuviera en la cárcel, mi esposa estaría, ay, tienen a mi esposo en la cárcel, lo están flagelando, el niño está llorando en la casa. Todo. Pablo dice, en cambio, me golpean, me hacen lo que sea. Y nadie sufre, sufren los hermanos que están conmigo, oran por mí. Pero es lo que está diciendo, los eunucos por causa del reino. O sea, no es que alguien diga, no, que yo quiero mi soltería porque me quiero ir a viajar por el mundo. No. Sí. Es un don, claro. Entonces, te das cuenta, dice, hay solo 3 causales. Nació así, lo hicieron así, o decidió hacerlo así. Pero si lo decide, no puede romper el asunto. ¿Ya? Porque nadie lo está obligando. Nadie no obliga a alguien a decir, nadie se case. No. Es mejor que alguien se case. Eso ayuda idónea. Va a avanzar en el ministerio, va a crecer todo. Entonces, recapitulando, que creo que esta es la última. A ver, ¿pueden poner la siguiente? Sí, vuelvan atrás. Esa es la de después. Vuelvan atrás nomás, chicos. Entonces, estamos poniendo los fundamentos. Tenemos que entender que el matrimonio es obra de Dios. Dios lo diseñó. Él hizo el primer matrimonio. Él creó a la mujer. Él se la trajo a Adán. ¿Ya? Que es para la gloria de Dios y que una vez que alguien decide casarse, no puede salirse. El Señor no quiere que nadie se separe. Lo que une Dios no lo separa el hombre. Cuando vienen pensamientos de divorcio, claramente no vienen de Dios. Y dicen, ¿y por qué entonces Moisés permitió? Por la dureza de vuestro corazón que no pudo cambiar o no pudo perdonar. Porque en el principio no fue así. Ah, entonces mejor no me caso. Bueno, entonces decidiste ser eunuco, gloria a Dios. Pero tiene que ser eunuco fiel. Ahora, claro, si alguien ya decidió, por eso ahí es algo de Dios, personal. Algunos dicen, no, yo no creo que alguien pueda ser eunuco. Yo creo que sí, porque son dones de Dios. Es como que alguien dijera, no, yo no creo en el don de sanidad. Hay muchos cristianos que no creen en el don de sanidad. Hay muchos cristianos que no creen en el don de lengua. Y hay muchos cristianos que puede que no crean en el don de abstinencia. Pero entonces yo no creería en el poder sobrenatural de Dios. ¿Ya? Entonces, estos fundamentos quiero que tengamos, vamos a pasar al break y que podamos orar. ¿Qué quiero que podamos orar, hermanos? Primero, que así como estás, así solito, no quieres con tu amado, tu amada, no te preocupes.
El Señor también le está hablando a él o a ella. Lo importante es que tú, así como hay una pregunta, ¿quién es Dios para ti? El Señor te está diciendo, ¿qué es el matrimonio para ti? ¿Qué es el matrimonio para ti? El Señor dice, quiero que entiendas qué es el matrimonio. Y ahora en eso, el Señor te dice, confía en mí. Esto es bueno para ti. Y vio Dios que era bueno. Todo lo que hizo en la creación dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Dios hizo todo bueno para nosotros. Es porque estamos en una naturaleza caída. Pero el Señor quiere mostrarnos ahora que estamos en Cristo que este es el diseño original. Así lo hizo el Señor en el principio. Esta es nuestra bendición. Esta es nuestra bendición. Y ahí donde estás, si tú quieres, dile, no sé, dile, Señor, perdóname por no comprender, no sé, con tus palabras. O si no lo entendiste muy bien y tienes dudas, amado, perdóname, me encantaría tener días y días. Pero dile, Señor, tráeme revelación. Lo entendí un poco, me siguen quedando dudas. Pero Señor, convénceme tú, con tu espíritu, con tu palabra. Convénceme, Señor, si estoy mal, si hay algo que he entendido mal, si hay convicciones que he traído de la vieja naturaleza o enseñanza errónea. Señor, convénceme. Y Señor, perdóname, transforma mi manera de pensar. Transforma, Señor, mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas. Y abre mi entendimiento para entender y comprender un poco más la revelación del matrimonio que tú diseñaste, Señor. Ayúdame, Señor, porque con mi fuerza no puedo. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Solo tú puedes transformar mi vida. Tú has visto cuántas veces me esfuerzo y hago y ya estoy un poco cansado, Señor, o cansada. Señor, aumenta mi fe. Quiero poner mis ojos en Cristo, en sus enseñanzas, en tu palabra. Ayúdame, Señor. Órale al Señor, como le dijeron los apóstoles, Señor, dura esta palabra, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Oren ahí como están. El Señor vio que el matrimonio era bueno. Señor, es lo que te quiere decir en este momento. Es bueno, es bueno, es una bendición para ti. No es bueno que el hombre esté solo. Y la mujer fue diseñada para también estar unida al varón, porque fue diseñada para ser una ayuda idónea, traída al varón para ser amada, cuidada, valorada, respetada en todo. Gracias, Señor, te damos. Trae revelación a nuestras vidas. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.